431. Pastor Carlos Fuentes y congregación le dicen desde ya, bienvenidos. El Señor me los bendiga, amados amigos, amados hermanos que en esta hora nos sintonizan. Les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston, Texas. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Biblia y el Tiempo. No digo nuestro programa porque esperamos que este programa sea para ustedes también, que como iglesia del Señor Jesucristo amamos la palabra. Así es que damos gracias al Señor, a nuestro Dios que nos da la fuerza, a nuestro Señor que nos da el privilegio de formar parte de este reino, como es el reino de los cielos en la tierra. Es un gran privilegio que seamos tomados en cuenta por nuestro Señor Jesucristo para poder llevar el Evangelio a las naciones. Así es que Dios me los bendiga en esta hora, en cualquier lugar donde usted se encuentra. Esperamos que sea de bendición este programa, un programa donde tocamos lo profético, porque es tiempo de hablar de esto hoy más que nunca, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Así es que esperamos que Dios le bendiga en cualquier lugar donde usted se encuentre en esta hora y hasta donde el Señor lleva esta palabra a través de los medios de comunicación, como también por internet. Dios bendiga a las personas que nos ven a través de Nación TV acá en Houston, Texas, y a las personas que nos ven en Centroamérica por este mismo canal, como a las personas que nos ven en las redes sociales. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, amigos que nos sintonizan. Hoy vamos a estudiar un programa más de la Biblia y el Tiempo. Estamos estudiando el tema, mejor dicho, el libro de Apocalipsis, el tema del arrebatamiento. Y ya tocamos todos los mensajes a las 7 iglesias, que espero que hayan sido de bendición para sus vidas, como lo han sido para la nuestra. Y esperamos que entienda y usted ame la palabra del Señor, como dijeron ciertos profetas, que era como un panal de miel al paladar. Estamos estudiando este tema porque esto es lo que estamos esperando. Me interesa estudiar este tema a profundidad, no profundidad humana, sino la misma Biblia, a la luz de la palabra del Señor, el tema del arrebatamiento. Porque si no estamos esperando el rapto de la iglesia, entonces no sé qué esperamos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo espera el rapto de la iglesia como una novia espera el día de su boda. Ese es el punto bíblico del rapto de la iglesia. Pablo le llamó nuestra reunión con el Señor. Así es que esperamos que esto le importe a usted si es cristiano. Y si no es cristiano, que le entregue su corazón al Señor, que todavía es tiempo, para que entonces pueda formar parte y experimentar esta escena gloriosa que los verdaderos hijos de Dios esperamos. Me gustaría hablar hoy de este tema. Ayer estuvimos hablando con el pastor Selvin de este tema. Antes de tocar el capítulo 4 de Apocalipsis, ya que vamos en este programa, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Y estamos estudiando este tema del rapto, del arrebatamiento, antes de entrar al capítulo 4, que ya la iglesia ya está en el cielo. ¿Para qué lo hacemos? Si usted me preguntará si todo el mundo sabe eso. No todo el mundo sabe eso. ¿Sabe que en este tiempo iglesias enteras han descartado este tema? Pastores ya no hablan del rapto. Iglesias, ministros, etcétera, etcétera, ya no hablan del rapto. Si no hablan del arrebatamiento, significa que no esperan este evento. Y si la iglesia no espera este evento, da lástima. ¿Cuánta gente hoy niega este evento? Ciertos pastores niegan el rapto de la iglesia, niegan el arrebatamiento. Están como los testigos de Jehová que piensan que aquí es el paraíso. Pues con mucho respeto le digo esto, que si alguien tiene ese concepto, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien en la tierra. Pero la verdadera iglesia, incluyéndome mi persona, yo espero que Cristo nos levante de esta tierra para no pasar y sufrir los juicios horribles que están a punto de caer a esta tierra. Una vez más está conmigo el pastor Selvin desde Honduras. Pastor Selvin, bienvenidos una vez más a un programa más de la Biblia y el Tiempo. Amén.
Gloria a Dios. Amén, hermano. Que el Bienvenido. Señor los bendiga a todos los que nos están viendo en este momento a través de los diferentes canales de televisión y a través de la internet. Bendiciones para usted, Pastor Carlos Fuentes. Esperamos Amén, que hermano. este día podamos ser de bendición, apoyar en lo que se pueda en este tema maravilloso. Que Dios nos dé la sabiduría, la revelación para hacer las cosas de la mejor manera posible. Bendiciones, Pastor Carlos Fuentes. Adelante. Amén, amén, hermano Selvin. Damos gracias al Señor que Dios nos permite estar aquí para compartir este tema tan hermoso. Ayer estamos hablando, pastor, de lo que ciertos eventos en el Antiguo Testamento sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Estuvimos tocando la experiencia de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó antes de que Dios matara a toda aquella generación pagana en los tiempos de Noé. Vimos cómo salvó a Noé y a su familia por medio de aquel gran diluvio y mató a todos los paganos. Vemos cómo la raza humana se vuelve otra vez a rebelar contra Dios después del arca, después del diluvio, que salen del arca y se rebelan contra Dios en Babel. Dios los confunde y los esparce sobre la faz de la tierra a su propia voluntad. Y hasta allí llegó, pastor, desde Génesis, desde Adán hasta Noé, hasta allí llegó, como quien dice, aquella gente, y Dios los dejó a su propia voluntad. Y luego vemos cómo Dios, entre todas esas naciones que esparció, pastor, Dios buscó, me imagino, para decirlo así, en todas esas naciones que había esparcido, que confundió su lenguaje y empezaron, se esparcieron por toda la tierra, mirando a ver si encontraba alguna nación en la cual él manifestar su gloria y su nombre. Entre todas esas no encontró ni una, pastor. Se perdió la dinastía de Set, se perdió la de Sem, se perdió todo. Y mucha gente no entiende esto, pastor Selvi. Y empiezan a sacar genealogías. Por eso es que Pablo dice que no nos metamos en esos rollos, porque eso lo que va a traer es perturbación antes que bendición, edificación. Y vemos, pastor, que Dios, entre todo eso no había nada bueno. La descendencia de Noé en Babel se volvió otra vez a rebelar contra Dios, etcétera, etcétera. Y vemos que entre todo eso que Dios busca una nación de cual proveerse y manifestar su gloria en ella y tomarlo como su pueblo, no encontró ni una, pero encontró un hombre entre todas ellas. En medio de una, en medio de una nación pagana, como era los caldeos. Allí Dios saca y se provee de Abraham para formar una nación. Y usted conoce eso, ya no me voy a meter en eso. Usted conoce que de allí Dios, de los lomos de Abraham, se provee un pueblo por medio de una promesa que Dios le dio a un hombre que ni hijos tenía. Y ya en su vejez le dio un hijo llamado Isaac, y de allí le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. De allí de allí nace el pueblo de Israel. Y ustedes ven y vemos, pastor, estamos hablando de esto para hacer una introducción a lo que vamos. Cómo Dios siempre ha salvado su pueblo antes de enviar juicio a los paganos. Vemos que el pueblo de Israel también lo liberta de Egipto, después que ya es Israel una gran nación, la liberta de Egipto. Y vemos que siempre Dios enviaba juicios, pastor, a toda la casa de Faraón, y cómo mostró su gloria sobre todo esta nación. Pero a su pueblo siempre lo preservó y lo sacó con brazo fuerte y extendido de ahí para un lugar mejor, para una tierra prometida. Nosotros sabemos que Israel representa el camino del pueblo de Dios al lugar prometido, al lugar que Dios ha preparado. En este caso, ahora la iglesia caminamos también en ese mismo peregrinaje. Vamos peregrinando, vamos caminando de pasada por este mundo, avanzar al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el punto, pastor Selvin y hermanos que me escuchan, que la iglesia no es de esta tierra ni somos de esta tierra. Vamos como el pueblo de Israel venía por aquel desierto que no podía estancarse. Se estancaron por su rebeldía, como muchas iglesias hoy están estancadas, cuando la Biblia dice que esta tierra no es nuestra, sino que vamos de pasada. Pero el pueblo igual se estancó en el desierto y no pudieron, en otras palabras, disfrutar, aunque entraron a la tierra, pero no disfrutaron de lo que Dios tenía por su rebelión. Así hoy la iglesia vamos en un peregrinaje, pastor Selvin, hacia un lugar que Dios nos tiene preparado. Jesucristo le llamó moradas. Moradas. Voy a preparar lugar para vosotros.
para que donde yo esté, también ustedes estéis. Pastor, si la iglesia hoy niega el rapto, y quiero entrar por aquí, Pastor Selvin, si los pastores, ciertos pastores, hoy niegan este tema, y si lo niegan es ¿y por qué decimos que lo niegan? Porque ya no lo tocan. Porque este sería el tema de hoy, pastor. Este sería el tema de hoy más que nunca en este tiempo. El rapto de la iglesia debe ser el mensaje de los domingos en las iglesias. Pero esto ya se quedó en el olvido ya. Significa que lo niegan. Entonces, así como el pueblo de Israel venía hacia una tierra prometida, así la iglesia va de camino a un lugar que Dios nos tiene preparado, llamado la boda del Cordero. Cuando Pablo dice que en el aire nos reuniremos con él. Pastor Selvin, me gustaría darle la entrada para que usted nos lea Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a leer, pastor, hasta el versículo, yo creo que 11 o 12. Pastor Selvin, adelante, para entrar en este tema. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén, pastor. Sigamos. Creo que... ¿sigo, pastor? 10, sí. 10 hasta el 12, pastor. Ok. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Adelante. Pastor, aquí hay algo que más claro la Biblia no puede decir de lo que significa el arrebatamiento y de lo que va a pasar después. Tan claro, pastor, porque el hombre que escribe esto no se lo inventó, sino que el Señor se lo trajo por revelación, se lo enseñó personalmente. Y luego vemos, pastor, lo que Jesucristo le dice a Juan, lo mismito, lo que va a pasar aquí. Dice claramente que no puede venir el Señor, hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo es posible que la gente equivoque esto, confunda esto, pastor Selvin, con la segunda venida? Mire, por estas palabras confunden esto, mire. El versículo 1 del capítulo 2, por esto es que confunde. Con respecto a la venida del Señor. Oiga, la venida del Señor. Por esta palabra confunden que esto se trata de la segunda venida, no del rapto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, pero lo que sigue nos abre nuestro entendimiento, que no está hablando de su segunda venida, sino de la venida de Él a levantar su pueblo. ¿Hasta dónde llega Jesús en esa venida? Hasta el aire. Jesús no vive en el aire. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Cuando hablamos de venida es que desciende, se mueve de su trono, como lo hizo cuando vino a libertarnos y venir a morir a la cruz. Dejó su trono, se movió de su trono, vino a la tierra. Igual, eso se llama venida, primera venida. Luego, en el rapto también se le llama venida, pero no lo podemos confundir con la venida donde Él vuelve a pisar otra vez por segunda vez la tierra. Eso no lo podemos confundir, pero aquí es donde confunde muchas personas. Lo que sigue, pastor Selvin, los hermanos que me escuchan, nos abre nuestro entendimiento que nos está hablando no de su segunda venida, cuando Él pisa la tierra otra vez y todos lo verán, sino que está hablando del rapto de la iglesia. Mire por qué. Dice, y nuestra reunión con Él
reunión con Él, no nuestra reunión de Él con nosotros, sino reunión con Él, dando a entender que Él se queda en el aire y nosotros somos llevados a Él. Así lo dice el apóstol Pablo de una manera tan clara y enfática en 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos, en otras palabras, o como si lo pudiera entender, nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Pastor Selvin, aquí nos habla tan claro de que es una reunión nosotros con Él. Por eso dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pastor, ¿cuánta gente se ha movido de esta manera de pensar? Adelante, siervo. Sí, yo creo que la confusión, bueno, aparte que la confusión es trabajo y obra de Satanás. Es más, algunos que piensan diferente a lo que la Biblia realmente dice, dicen que nosotros somos los que estamos confundidos, porque hablamos de un arrebatamiento pre-tribulacionista, o sea, antes de la tribulación. Y ellos defienden, enseñan y dicen que el arrebatamiento tiene que ser después de la gran tribulación. Y entonces, el asunto es que la confusión de la mayoría de personas que tratan de interpretar este tema del arrebatamiento es que confunden dos mensajes. Uno que es para, que se refiere a Israel. Los temas que son hacia Israel son diferentes a los que son para la iglesia. La promesa es para la iglesia, para los que hemos creído en Cristo. El punto aquí, pastor, es que hay muchas personas que mezclan esto y a veces dicen, es que la Biblia dice claramente que por causa de los escogidos, los días serán acortados, porque si no nadie sería salvo. Entonces dicen que esos escogidos está hablando de los cristianos y no es así. Se está refiriendo al pueblo de Israel que vivirá el tiempo de la tribulación. Pero nosotros, la Biblia dice que no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Ya lo vamos a leer. Ok, entonces, otro detalle, o sea, muchas cosas podemos hablar de esto, pastor. Así es. Mire, en el versículo 6 y 7 se dice que el anticristo no se puede manifestar porque hay alguien que lo presente, lo detiene. Amén, amén. Para allí vamos, pastor. Sabemos también, pastor. Sabemos también que el punto aquí no es el anticristo, sino la venida de Cristo. Pero Pablo dice, antes de la venida del Señor es necesario que venga la apostasía. Antes, sí. Y lo que está diciendo es que después de la apostasía, entonces viene el Señor por su iglesia, el arrebatamiento. Sí, viene el arrebatamiento y automáticamente, sí, pastor, sí, y automáticamente se revela el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando habla del anticristo, mire, permítame, pastor, un segundo en esto. Dice que Cristo no puede venir mientras la apostasía no aparezca. Así es. Ok, tenemos la apostasía aquí. Ya Luego dice que el anticristo no puede manifestarse mientras que hay alguien que al presente lo detiene. La apostasía ya apareció. Así es. La venida de Cristo, el arrebatamiento, es lo que está por manifestarse. Exactamente. Y al quitar la iglesia de la tierra con el Espíritu Santo, que es quien alimenta, sostiene y hace que la iglesia existe en la tierra, eso es lo que está deteniendo el aparecimiento del anticristo. Exactamente. Entonces, aquí dice claramente, hasta en el verso 7 dice, solo que al presente, quien al presente lo tiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo creo que está hablando del Espíritu Santo y por ende del cuerpo de Cristo. Así es, en otras palabras, el Espíritu Santo, el que empodera a la iglesia para hacerle guerra al anticristo.
Si el Espíritu Santo, pastor, no está en la iglesia no tiene ninguna guerra. Ningún hombre puede luchar contra las huestes de las tinieblas. Eso que le quede claro a quien quiera. Por eso debemos de entender, y le enoje a quien le enoje, ninguna religión tiene poder para pelear contra el diablo. Y eso nos da a entender, entonces, que si una religión no tiene el poder del Espíritu Santo, entonces forma parte del mismo gobierno del diablo. El único grupo que le hace guerra contra al reino de las tinieblas se llama el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El que mantiene una relación con el Señor y mantiene la presencia del Espíritu Santo en él. Pablo dice en Efesios 6, 10, 11 y adelante, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Eso está muy claro, pastor. Pero hay algo aquí que usted tocó, dice que no nos debemos mover ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Ahí eso ya lo leímos la vez pasada. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Pastor, aquí hay algo que me gustaría que lo desglosemos. Así vamos a ir rapidito, espontáneamente, porque aquí el tiempo huele y queremos dejar un mensaje claro en la mente de los que nos escuchan. ¿Para qué Dios permite la apostasía, pastor? ¿Por qué Dios permite la apostasía? En mi forma de ver, pastor, antes de darle tiempo a usted, la apostasía es la forma en la que Dios prueba y Dios permite que el diablo tire todo contra su pueblo para probar la fidelidad, como en el caso vemos allá con Job. Nosotros vemos que el diablo quedó burlado y avergonzado. La apostasía es algo que Dios permite para probar la fidelidad de su iglesia antes del rapto. Que eso quede muy claro. Que eso quede muy claro. Que le quede claro a alguien para que entienda. Mire, pastor, le voy a decir algo así sencillo, y hermanos que me escuchan. Para entender la palabra profética, el tiempo profético, usted dijo algo que me gustaría aclarar. Son 3 cosas que no debemos olvidar. Y 3 puntos o temas. 1, el pueblo de Israel. 2, las naciones gentiles compuestas por todas las naciones. Y 3 es la iglesia. Estos son los 3 grupos, pastor, que habemos en la tierra. No podemos equivocar lo de Israel como nación con la iglesia como nación, porque la iglesia es una nación más en la tierra y es un pueblo más en la tierra. Yo predicaba esto, pastor, este fin de semana y le decía a los hermanos, de hecho el Espíritu Santo me trajo esto, que así como Dios se proveyó un pueblo en los tiempos que no había pueblo antes de Abraham, que Dios miró que todas las naciones se habían rebelado contra él y los esparció por la tierra, Dios se proveyó de un hombre para sacar de los lomos de él una nación, así hacer un pueblo para él. Después de que Cristo viene y es rechazado de Israel, igual Dios se provee de un pueblo llamado iglesia, a lo cual el apóstol Pedro dice en capítulo 1, versículo 1:9 o 2:9, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entre todas las naciones después de Cristo, incluyendo la misma Israel que rechazó al Señor Jesucristo, Dios se proveyó una nación más, pastor. Esto es maravilloso. Una nación más y un pueblo más entre todas las naciones, incluyendo a Israel. Israel rechazó a Dios, a Cristo, como Mesías. Pero dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad, Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no vienen por genealogía de nadie, los cuales no son engendrados de carne y sangre y voluntad de varón, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces Pedro dice que nosotros somos una nación. Si nosotros somos una nación en la tierra, debemos de entender que no somos de esta tierra, porque dice que somos una nación santa. Yo hablé de eso este fin de semana, que somos una nación santa. Entonces no debemos confundir lo que es con el pueblo de Israel, las naciones paganas y la iglesia. Nosotros sabemos que Israel tiene un tiempo de restauración, pero va a ser en el juego de la prueba. Y hablaba, pastor, esto, ¿por qué Dios permite la apostasía? Para probar la fidelidad de nosotros. Dios no va a levantar gente, pastor, en el rapto que no haya probado. Dice la Biblia que tenemos que ser probados como el oro. Pastor, y los que me escuchan, la apostasía prueba la fidelidad de las personas. La apostasía prueba la confianza de los cristianos. La apostasía prueba la fidelidad de los cristianos hacia Dios. La apostasía prueba la fidelidad. En otras palabras, lo que Jesús dijo. Aquellos que han tomado una determinación de seguir a Cristo hasta el final, tomando su cruz cada día. Por eso es que permite Dios la apostasía antes del rapto. En la apostasía donde se ve, pastor, qué es lo que es y qué es lo que no es. En la apostasía nos damos cuenta quién es iglesia y quién no es iglesia. Como en este tiempo, hermanos que me escuchan. En este tiempo nos damos cuenta quién es y quién no es.
Pero en el pueblo de Dios hay miles de personas llamarse iglesia. Pero la pregunta es, ¿la apostasía Dios la permite, Pastor Selvin, para que el mundo y aún la propia iglesia dé cuenta quién es y quién no es? La apostasía es la que prueba la fidelidad de nosotros como cristianos hacia Dios. Sin que venga la apostasía y se manifieste aquí, pastor, es donde ellos dicen, pero no está el rapto aquí. ¿Cómo que no está aquí? Mire lo que sigue diciendo. Y se manifieste, ya lo ve el tiempo, pastor. Y se manifieste el hombre de pecado. Después de la apostasía, el rapto, y se manifieste. Lo vamos a ver eso más adelante en Apocalipsis capítulo 6, que de momento que Cristo llega al cielo y la adoración ha pasado todo y ya la iglesia está con él, entonces abre el primer sello y ahí viene este personaje. El primer sello es la aparición del anticristo a la tierra. Pero dice aquí, pastor, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios. Eso lo podemos ver claro hoy en la apostasía. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, Pablo, este era el tema de él? El tema de Pablo no era dinero, dólares, prosperidad terrenal. El tema de Pablo en sus predicaciones y enseñanzas y doctrinas, las iglesias, era, nos vamos a ir. Dice aquí, no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora, vosotros sabéis, la iglesia lo sabía, los hermanos de Tesalónica estaban muy enseñados. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? Ya hablamos, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en la iglesia. Y dice, pero ya está en acción el misterio, hablando de los líderes endemoniados. Lo que Juan dijo, Pastor Selvin, que ya habían muchos anticristos, habían salido por el mundo. ¿Y dónde habían salido, pastor, los anticristos? De la misma iglesia. Salieron de nosotros para que quede claro y manifiesto que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que quede claro que no eran de nosotros. Igual que hoy. Hoy en la iglesia es de todo tipo de personas. Pero viene un día donde se va a probar que no eran de nosotros. Aunque se recrearon y mantuvieron y se entretenieron en las iglesias, no eran de nosotros. Ahí voy, pastor. Ya doy el tiempo porque quiero dejar esto claro. Dice, adelante. Aleluya, porque me llena de pasión esto. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado. Cuando el Señor levanta la iglesia, ya el Espíritu Santo no opera en la iglesia, por lo tanto se hace a un lado. Y mire lo que sucede. Entonces, no es que el Espíritu Santo desaparece, que quede claro. No desaparece la tierra, porque el Espíritu Santo siempre va a quedar, porque van a venir unos hombres que van a necesitar su poder para predicar en medio de la gran tribulación. La iglesia se quita. Oiga, la iglesia es quitada de la tierra. Entonces se manifiesta aquel inicuo. Dice aquí el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Oiga, pastor, destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga, ya está hablando entonces de la segunda venida. Esto sí queda claro. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales prodigios mentirosos, dice, y que con todo engaño de iniquidad. Esto es lo que quería leer, pastor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Significa que la iglesia no está en la tierra. Para los que se pierden. En otras palabras, para los que se quedaron. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son ellos? Aquí dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Significa que ya los salvos ya se fueron. Más claro no lo puede decir este texto. Que ya la iglesia ya no está, los salvos ya no están. Esto es para los que no se salvaron, para los que no creyeron. Por eso dice, Dios les envía, oiga pastor, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Oiga pastor, los que no creyeron. Significa que la iglesia ya no está. Los que no creyeron a la verdad, que es Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Yo creo que más claro, pastor, este hombre, Dios no le pudo dar estas palabras. Adelante, siervo. Sí, yo creo que aquí mismo está la respuesta. Así es. Es que la palabra de Dios es clara, el que se pierde es porque quiere. Es porque primero, quiere, sí. Hemos visto que el apóstol Pablo explica bien los momentos y los eventos, cómo se desarrollarán cronológicamente. Dice, el Señor va a venir, pero luego dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, esa era la gran señal que la palabra se me enreda, que antecede al arrebatamiento, o sea, a la venida del Señor. Luego dice que vendrá el anticristo, pero luego también al aparecimiento del anticristo le coloca un evento previo, porque dice,
no se puede manifestar porque hay alguien que al presente lo detiene. Y habla del presente. Esa era la iglesia. Entonces, condiciona la venida del Señor, que en 1 Tesalonicenses ya les había hablado de cuál venida estaba hablando. Recuérdense que estas dos menciones, estas dos escrituras, hablan del mismo evento. Una en 1 Tesalonicenses y la otra en 2. Así es. Luego que él explica los tiempos cronológicos, él explica quiénes son los que se quedan para enfrentar la furia del anticristo. Y entonces él dice, lo que acaba usted de mencionar ahorita, dice que este ser viene con todo engaño de iniquidad. Así es. Pero para los que se pierden. Para los que se pierden. Dando a entender que ya no están los cristianos. Correcto. Porque dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad Pasado, para ser salvos. tiempo pasado, pastor. Cuando dice no recibieron el amor, quiere decir que tuvieron acceso Así es. a ese amor de la verdad. Todavía estamos aquí en la iglesia predicándoles el amor de la verdad. Imagínense aquellos pastores que dicen que hay segundo chance. Bueno, con eso que aquí usted está diciendo, Romanos, ¿habrá segundo chance con eso? Que en eso que está diciendo ahí. Romanos 11:25 dice claramente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Otra vez, misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles se abrió con la venida del Espíritu Santo a través de la muerte de Cristo, primeramente en la cruz y luego con Pentecostés, y el Espíritu Santo, allí nació la iglesia. Así es. Y comenzó la gran salvación para todas las naciones, que para ser salvo en este momento, tanto judíos como gentiles necesitan hacerlo por medio de la iglesia. Pero llegará un día que llegará la plenitud. Y plenitud significa completo. Lleno, la palabra plenitud viene del griego plerou, que significa lleno hasta arriba. O sea, sin espacio para más. Rebosante. Entonces, aquí dice claramente en Tesalonicenses 2, que ellos, los que se pierden, son los que despreciaron, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que si aquí están todavía la iglesia, para qué Dios va a enviar este espíritu, este poder engañoso para creer la mentira? Si la Biblia dice claramente que estos son los que no quisieron recibir el amor de la verdad. Y el verso 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, y sino que se complacieron en la injusticia. Mire. Qué tremendo esto. Oiga, pastor, le voy a poner un sencillo ejemplo, sí, pastor. Dígame. Que se me vino ahorita. No sé si será correcto, ahí me corrige usted. Si usted tiene un hijo, usted es su padre, ¿no? Usted tiene un hijo y lo tiene bien armado en medio de una selva donde hay fieras devoradoras como leones, tigres, etcétera, etcétera. Y viene y usted dice, le voy a quitar las armas a mi hijo y lo voy a tirar a la selva y voy a soltarle los animales más horribles, más depravadores que existen. ¿Usted va a hacer eso? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Satanás no puede hacer nada con nosotros si Dios no lo permite. ¿Usted cree, para estos que creen que la iglesia va a ser levantada después de la tribulación, ¿usted creen que Dios es tan cruel, tan tirano, tan sin misericordia, que va a soltar a este demonio con toda la libertad, que haga lo que quiera, estando nosotros en la tierra y posiblemente, como dice aquí Pablo, ya quitándole el Espíritu Santo? Pero ¿en qué cabeza cabería eso, Pastor Selvin?
Es imposible porque Jesús mismo nos habló de la naturaleza del Padre cuando Así dijo, es. si vosotros, siendo malos, Ujú. sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, porque si vuestros hijos os pide un pez, Un pan, un pescado, un ¿usted le huevo. dará una serpiente? Si te pide un pan, ¿le darás una piedra? De verdad que no, dijo Jesús. Ujú. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Daré el Espíritu Santo a aquellos que se lo Entonces, piden. los que están confundidos, pastor, están diciendo, Dios tiene que pasarnos por la hora de la prueba. Y dicen que esa hora de la prueba es la tribulación o la gran tribulación. ¿Qué más pruebas que la No, apostasía, usted lo acaba de pastor? explicar. La prueba es la apostasía. Porque en la apostasía lo que tenemos es un mensaje seductor, atractivo, tentador para alcanzar todo lo que humanamente quisiéramos, pero que no es lo que Dios tiene Así es. para nosotros, porque la Biblia dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos. De Ahí en donde el capítulo esperamos 5, también- Pastor Selvi. Ahí en el capítulo 5 dice, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, oiga, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que usted estaba tocando. Porque no nos Sí. ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Pero, pastor, yo creo que me explique Entonces- esto, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Esta palabra salvación no está hablando de la salvación que ya tenemos. La Biblia dice que de modo que si No alguno está está en hablando Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron en Cristo, todas son hechas nuevas. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No va a tener presente, sino futuro, sino presente, tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Pero ¿de qué Así está es. hablando esta palabra salvación aquí? Es la misma que usa el apóstol Pedro cuando está hablándole a los primeros cristianos Ujú. en el libro de los Hechos, cuando él les dice, Ujú. sed salvos Ujú. de esta perversa generación. Así es. Entonces En esta el palabra verso salvación, 40 pastor, del significa capítulo 2. liberación, o sea, arrebatamiento. En Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire que aquí no está hablando de ser salvos del infierno, ni de ser salvos del pecado, sino sacados de la generación. Apartados. O sea, con la contaminación de la gente, de la conducta, de la forma de vida de los de ese tiempo. Digo, salgan de ahí. La palabra salvación allí significa sacar, Sacar, liberación. salir. Es lo mismo que dice en Tesalonicenses, que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, sino para sacarnos de en medio de la ira, para no entrar a ese tiempo Pastor, de ira. Un cuadro para que entiendan de qué estamos hablando. Si Estados Unidos le declara la guerra le voy a poner un ejemplo ¿a qué país? Vamos a poner a Venezuela. A Venezuela. Que no vaya a suceder, que Dios no lo permita. No, que Porque no va a durar pero ni un minuto. Mejor pongamos a Siria. Bueno, Irak. cualquier país. Si Estados Cualquier Unidos le país. declara la guerra a un país y hay estadounidenses que están regados por todo el mundo, ¿qué es lo que hace Estados Unidos, pastor, antes de enviar misiles a otro país? Primero lo saca. Saca a sus Primero. conciudadanos, saca a todos los Sí. estadounidenses que están allá, de turistas que viven allá, les dice, salgan de allí porque vamos a enviar juicio. Pastor, más claro no lo puede decir la Biblia. El Señor nos va a sacar Pero a veces antes Pastor. de enviar su juicio. Capítulo 4 de Apocalipsis lo hizo tan claro, pero no estoy tocando Apocalipsis. Vamos a las cartas, vamos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, que tenemos suficientes evidencias que el Señor va a levantarnos antes de
de la gran tribulación. Bueno, leo 1 Tesalonicenses, pastor, capítulo 4, versículo 16, y usted se me alista con Mateo capítulo 24, donde el Señor dijo a los apóstoles que velaran y que no se fueran a embriagar con las cosas de este mundo, para que aquel día no los tome por sorpresa. Dice, y que sean tomados por dignos de escapar. Búsquemelo ahí, pastor, y yo le leo a nuestros hermanos, a nuestra audiencia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, cuando habla de una manera tan clara lo que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Dice, porque el mismo Señor, voy a leer el 13 para que entiendan, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron. Pablo le llama a dormir, porque todo cristiano duerme en un estado de paz en el paraíso, en la presencia del Señor. No purgatorio ni nada de eso. Esa es tontería del diablo. Eso es una vil mentira de Satanás. Así que no existe esa cosa. Todos los cristianos que han muerto en fidelidad al Señor, no como el dicho de hoy en día, que Dios lo tenga en su gloria, hasta los narcotraficantes, brujos, hechiceros, que Dios lo tenga en su gloria. Mentira el diablo, eso no existe. Eso es un cuento barato. Todo el que está en la gloria de Dios es que vivió una vida en santidad. Y Pablo dice que no murió, sino que duerme. Es que hay tanto que hablar que a mí se me llena todo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros, porque todo el que murió sin Cristo se perdió. Y tiene razón alguien de entristecerse. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, misterio, que no era algo que alguien se lo dijo. El Señor se lo dijo en palabra del Señor, como que dijo, esto va a pasar. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que se incluía este hombre, aleluya, en ese tiempo, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, incluyéndose él, esa era la fe que todo cristiano debe tener, como la que tenía Pablo. Hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, muy claro, en las nubes. Si el Señor viene a la tierra, como unos piensan, entonces ¿para qué lo va a arrebatar? Seremos arrebatados en las nubes, más claro no lo puede decir la Biblia, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor fue muy claro, pastor, cuando le dijo en San Mateo capítulo 24 a los discípulos que velaran cuando miraran todas estas cosas, que velaran. Y aquí es donde se confunden muchos. Que velaran para que fueran dignos de escapar de lo que estamos hablando, ¿no? Escapar de las cosas que vendrían para este mundo. Pastor, San Mateo capítulo 24, a ver si me lo... Léalo, siervo. Ok. Está en Lucas 21, también 36. En Lucas, sí. Pero antes de leer eso, pastor, tengo que aclarar esto, sí, de lo que acaba de leer usted. Porque aquí es donde han entrado en una gran confusión los testigos de Jehová, y están confundiendo a la gente, y los adventistas. Los adventistas han tomado todo en base a lo que es la palabra dada a Israel, y por eso ellos piensan que el arrebatamiento no puede suceder antes de la gran tribulación. Aunque ellos tienen muchas dudas en cuanto a la enseñanza del arrebatamiento, igual que los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no viene en cuerpo y que los que van a resucitar tampoco. Entonces ellos en una confusión tremenda. Los adventistas están diciendo, ¿cómo es posible que este rapto sea secreto? Cuando dice que habrá una trompeta, que habrá una voz de mando, que una voz de arcángel. ¿Quién no va a escuchar todo eso? El asunto es que cuando Pablo está escribiendo aquí en el verso 13, el mensaje primeramente era para los que estaban preocupados por los que habían muerto. Entonces Pablo dice, no ignoréis acerca de los que duermen, ni nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Bueno, ya está lo que usted leyó. Pero luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nótese que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios no es para los que están vivos, es para los muertos. Es una voz de mando, como en Apocalipsis 11, cuando los dos testigos son muertos, en el verso 7,
y luego son resucitados, oyeron una voz que les dijo, subid acá. También en Apocalipsis 4, Juan escuchó esta voz, subid acá. Es una voz a los muertos a resucitar. Y otra cosa, pastor, cuando Jesús le habló a Pablo, nadie los escuchó y estaban rodeados de soldados y nadie escuchó, era directo a él. Ahí está. El problema es que estas religiones están dormidas. Hechos 9. Hechos 9. Solo Pablo escuchó la voz. Y otra cosa, pastor, Jesucristo había profetizado, pastor, con respecto a eso, de que vendría tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Eso está muy 24, claro. 27 y 28. Eso dice, está muy los claro. que están en los sepulcros oirán su voz. Otra Así cosa, pastor. Esa voz de mando es una orden a la muerte al soltar los muertos. Esa voz de mando es una voz de autoridad. Fue la misma voz que Jesús dijo a Lázaro, pastor. Oiga, pastor, y cuando le habló a Lázaro, ya que usted lo mencionó, ¿cuántos resucitaron junto con Lázaro si habían un montón de Lázaros que se habían muerto? Lázaro, un nombre común, era un nombre común. Es más, Jesús usó la palabra, un nombre Lázaro, para referirse al rico y Lázaro. Pero cuando él habló, solo Lázaro y ni el apellido le mentó. Recibió la voz de mando y se levantó. Ni el apellido le mentó. Pero la voz iba directo a él. Dios tiene poder para bloquear su voz a cualquier pagano. Dios no habla con paganos. Sí. Y si Dios quiere, y si fuera para nosotros, los vivos, pues solo lo podemos escuchar los que tenemos el Espíritu Santo. Exacto, porque Él está dentro de nosotros. Mis ovejas. Dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son de Cristo no la oyen. Así es. Eso está tremendo. Pastor. Mateo capítulo 24, pastor. Porque habrá entonces, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Estoy hablando de la gran tribulación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán salvos. Y entonces empieza a decir que los que estén en la azotea, etcétera, etcétera. Pero luego dice, pastor, el versículo 29. Esta es la tribulación. 29. E inmediatamente después de aquella tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá. Señales. Oiga esto, pastor. Señales de la segunda venida. No del arrebatamiento. La segunda venida. Señales de la segunda venida. El sol. Todo el mundo lo va a ver oscurecido. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, seguido, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles. Segunda venida. Esto es segunda venida, pastor. Así es. ¿Ok? Pero aquí el 15 habla. Sí, siervo. La que está descrita en Zacarías 14. Cuando Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, dice. Igual como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Adelante, pastor. Amén. Entonces, aquí le dice a sus discípulos que esto iba a pasar después de la gran tribulación y que iba a haber señales de su segunda venida. Pero, pastor, aquí hay algo diferente a lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Dice el versículo, vamos a ver, cuando le dice que es necesario que ellos velen, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 42, dice a los discípulos, hablándole del rapto antes de su segunda venida: velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Oiga esto. A la hora que no pensáis. Si aquí en su segunda venida le acaba de decir a sus discípulos que van a haber señales contundentes que presiden su segunda venida, aquí les dice que para que el rapto de la iglesia no hay aviso, sino que sea como un ladrón que acecha a robar en la noche. Por eso en Lucas capítulo 21, versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez de los afanes de la vida. Esto es apostasía, pastor.
Esto no tiene otro Sí. nombre, esto se llama apostasía. Le digo, cuidadito, vayan a beber del vino llamado apostasía. Se lo vuelvo a leer. Mirad por vosotros mismos. ¿A quién, por favor? ¿A quién le está diciendo? No le está diciendo a gente como yo o como el pastor. Le está diciendo a gente, a sus discípulos. Mirad por vosotros mismos. Oiga, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y embriaguez de los afanes de la vida, y vengas de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, la faz de la tierra. Y le dice el 36, velá pues en todo tiempo, orando, que seas tenidos por digno. Oiga palabra, estamos hablando, pastor, de la palabra escapar, salvación, para que seas digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, oiga, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Adelante, hermano. Sí, es que está tan claro, pastor. Así es. Usted lo acaba de decir. Hemos estado viendo de que hay una gran señal, es la única, para saber cuándo el Señor se acerca a su venida. Pero dice, nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, quiere decir que Sí. solamente la apostasía nos dará una evidencia. Pero aquí está diciendo que nadie sabe, se vendrá la hora que nadie sabrá. Y está hablando entonces de un momento que será un de repente, un de pronto. Usted va a Igual leer que Marcos, cuando se pastor. profetizó. Sí, Marcos capítulo 13, versículo 32, para que usted se profundice ahí. voy. Marcos 13. Sí, para que usted, no lo estoy interrumpiendo, solamente que usted se enfoque allí, porque allí usted me dijo que estaba en Marcos también, y ahí Marcos 13, 32. De una manera tan clara, pastor, dice aquí sobre lo que es el rapto. Adelante, siervo. Ok. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lo que está diciendo entonces es que la forma de estar preparado, esperando, velando, es teniendo una vida en comunión espiritual, lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio cuando se acerca aquel día. ¿Por qué? Porque así cuando fue la primera venida de Cristo, no había ninguna profecía que dijera que Él aparecería de repente. La profecía decía, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Había un precursor. Así es. Igual, en la segunda venida habrán muchas señales y habrán dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11, que son los que van a preparar esa venida segunda del Mesías. Pero para el arrebatamiento, dice, será en un momento que nadie lo sabe, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que en Tesalonicenses, primera, cuando dice, con voz de arcángel, con voz de mando, con sonido de trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, o sea, los que estaremos vivos y fieles, firmes y santos, seremos arrebatados. Lo que está diciendo es que los muertos en Cristo se levantan primero en un abrir y cerrar de ojos, y luego los que estén vivos ni cuenta se darán de la resurrección que está sucediendo. Lo impresionante, dice Pablo, es que nos encontraremos junto con ellos, con el Señor en el aire. O sea, estaba hablando de un gran encuentro que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pastor, para esto sí. no hay nadie que diga mañana o pasado, o tal fecha de septiembre, o tal fecha de cada año. No, será en el momento que menos le espera. Lo que hay que hacer es estar preparados. Y hay gente que dicen que estas palabras eran para Israel. Para aquellos que dicen que estas palabras eran para Israel y que solo para los discípulos. Mire lo que dice el versículo 37 de aquí de Marcos, que le acabo de dar, 13:37. Okay. Lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. A todos. Lo que el Señor hablaba a las iglesias, el que tenga oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, para el rapto, pastor, la única señal que preside el rapto, el arrebatamiento, se llama apostasía. Apostasía. Y la clave para irnos en el rapto, pastor, según Cristo Jesús, para aquellos que dicen que nunca habló del rapto, del arrebatamiento,
Yo creo que no han leído estos textos. Porque dice claramente, velad y orad, porque no sabéis a qué hora viene. Dice aquí en Marcos, pastor, es como el hombre que yéndose de lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, oiga pastor, las cuatro etapas de la noche según en Israel. Si al anochecer, si a la medianoche, al cántico del gallo o a la mañana. Nosotros sabemos a 4 etapas de la noche, pastor, que es a las 6 de la tarde, anochecer, medianoche, 12 de la noche, canto del gallo, 3 de la mañana y 6 de la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. A lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Adelante, hermano. Sí. El mensaje, como siempre lo hemos explicado en esta serie de programas, estamos hablando de temas proféticos. Así la es. profecía siempre tiene 2 tiempos, 2 etapas. Una está dirigida al que le escucha en el momento. Así Y la es. segunda está dirigida a otro tiempo. Y de hecho que la primera, la que escucharon los judíos, se cumplió con la gran invasión a Israel por parte de Tito en el año 70. Sí. Allí fue ese tiempo de tribulación La que ellos destrucción del vivieron. templo. La destrucción del templo, unos salieron huyendo por un lado y por otro, la gran dispersión. Entonces, si se cumplió en aquel momento, cuando ellos rechazaron la verdad a través de Cristo, vendrá otra vez para sacar a los... ¡Ay, aleluya! Mire, pastor, nosotros sabemos que en la Biblia está claro cómo los primeros discípulos se quedaron en Jerusalén, no querían salir de ahí, ya estaba bonita la iglesia, y entonces el Señor, en el capítulo 8, en adelante, se habla de una gran persecución y una gran dispersión. Esa fue la forma que Dios usó para sacar a sus hijos de Jerusalén, Israel, y llevarlos a otros lugares para predicar el evangelio antes de que viniera la destrucción de esa ciudad. O sea que cuando vino la destrucción del año 70, los cristianos estaban fuera. Aleluya. Adelante, es. pastor. Yo creo que más claro la Biblia no puede hablar sobre lo que es el arrebatamiento. Me encanta lo que Jesús le dijo a sus discípulos, pastor, en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré. Arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo. Así es. Tomar, para que arrebatar. donde yo esté. Arpazo. Arpazo. El griego. Arrebatamiento. El rapto. En griego. Arpazo. Sí. Así es. Dice, y si me fuera os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y el camino. Pastor, esto del arrebatamiento, vamos a seguir hablando de esto, Sí. porque dice claramente el Señor acá que el día y la hora nadie lo sabe. Y la gente se pregunta cuál es la señal. Apostasía. Hoy, amén, amén, siervo. Hoy, pastor, cualquier cosa que pase, ay, yo creo que ya viene el juicio. Yo creo que es el fin del mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué Y cosa aparecen la un que hoy se montón de dice? profetas, Incluso cristianos, pastor. Cualquier loco que no se sabe ni de qué árbol se cayó el aguacate y ya sale hablando profecía. ¿Cómo va a venir el fin del mundo si todavía estamos en la tierra? Los cristianos. Sí. Se salió el mar, ya es el fin del mundo. Que la luna está roja, ya es el fin del mundo. ¿Qué más?
¿Cómo va a venir el fin del mundo si al fin del mundo le preceden un montón de años, pastor? A nosotros no nos importa el fin del mundo, pastor. El que tenga oído, oiga lo que dije. A mí no me importa el fin del mundo. A mí me importa salvarme antes del fin del mundo. A mí me importa irme en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que me interesa. Lo que pase después ni me interesa. Porque ya vamos a estar en el cielo. Espero en fe en el Señor Jesucristo que nos levante de esta tierra. Pastor, así como andaba Noé, pastor. Aquel montón de gente ahogándose. Abajo, Noé andaba arriba en el arca. ¿Dónde dice la Biblia que vamos a estar nosotros con el Señor? Arriba. En el aire. Igual que Noé, estaba arriba, en el aire. En el aire. Pastor, por eso el Señor dijo que en aquel día la gente temblaría de espanto y de miedo escuchando el bramido del mar. El bramido del mar no es del mar literal, sino el lamento de todas las naciones. A todas las naciones se le llama mar en Apocalipsis. El bramido del mar. Ahora, como está la tecnología, pastor, los canales no se van a dar abasto para contar y estar pasando en televisión todo lo que acontece en diferentes lugares. Pastor, vemos ahora que si pasa algo en México, todos los canales van para allá y se ponen en cadena y en vivo. Y si pasa algo en otro país, al poquito allí están. Pastor, ¿qué va a pasar aquel día cuando todas las naciones tendrán un caos? Después de que Apocalipsis capítulo 6, el 18 dice que hay un terremoto no solamente en México, ni en Honduras, ni en Estados Unidos, sino en todo el planeta. La gente va a llorar. Jesucristo dijo, pastor, y eso es lo que vamos a hablar el próximo martes y miércoles, si el Señor lo permite, porque seguimos hablando de este tema, pastor. Que la gente va a llorar. La gente va a llorar. Versículo, pastor. Sí. Esta cita que usted leyó de último, Juan 14, creo que les cae como sal en una llaga a la doctrina de los testigos de Jehová. Ellos dicen, no hay arrebatamiento, no existe esto. Dios simplemente va a trasladar a la gente a otro sector de la tierra, porque aquí es el paraíso. Pero aquí dice claramente que voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando dice, os tomaré a mí mismo, y es claro el Señor, cuando está diciendo que en la casa de Jesús muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No está hablando lo que Pablo dice, de trasladarlos y así estaremos. Lo que Pablo dice en 1 Esa Tesalonicenses, pastor, capítulo 4, y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor. La iglesia, pastor, no se vuelve a despegar del Señor, no se vuelve a apartar, perdón, del Señor. Así es. Desde el capítulo 4 hasta que todo eso lo vamos a ver, tierra. Porque en la segunda venida es la iglesia la que viene acompañando a Jesús con toda gloria. Y viene su esposa a reinar, se lo vamos a gobernar, a imponer el reino. Y se lo vamos a comprobar, pastor, eso que usted dijo con la palabra. Se lo vamos a comprobar con la palabra. Porque muchos dicen la iglesia no aparece en el cielo, no se mienta la iglesia en el cielo. Vamos a ver si es cierto que no se mienta la iglesia después del capítulo 4. Vamos a comprobarlo por la palabra del Señor. Así es que, hermanos, como martes. Pablo dijo. ¿Sí, siervo? Sí, el próximo martes le digo. El próximo martes, Dios lo permite. Amados hermanos que nos escuchan, como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros aquí no hablamos un cuento. Aquí no tenemos un libro mágico, un invento. Es la misma palabra de Dios, solamente estamos recitando lo que está escrito ya. Cristo viene pronto. Mire cómo están las iglesias en todo el mundo. Vea cómo están, que da lástima. Por otro lado, da ganas de llorar. Por otro lado, da coraje. Pastor, gente llamando. Hace poco me llamó un hermano de San Antonio diciéndome no tienen iglesias acá en San Antonio. No, otros de otros Estados Unidos no tienen iglesias acá. Y no es que seamos gran cosa, sino que la gente anda buscando sana doctrina, pastor. La gente anda buscando sana doctrina y no la encuentran. ¿Habló el Señor de estos tiempos, pastor Selvi? Cuando dijo que enviaría hambre a la tierra, no de hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. En parte se está cumpliendo esta profecía, pastor. En parte se está cumpliendo.
La gente anda buscando iglesia y lo que va a encontrar es un club social, pastor. Lo que va a encontrar en la iglesia es una mundanalidad, las mismas fiestas del mundo en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Mire, yo voy a decir esto con mucho respeto. Ya para despedirme. Se lo acabo de decir a una persona, se lo voy a decir aquí en público, personas que nos están viendo por redes sociales. ¿Por qué los pastores han permitido las fiestas paganas, la música pagana y las costumbres del mundo en la iglesia y las falsas doctrinas y todo esto, etcétera, etcétera, música y todo esto? Hay una sola respuesta, pastor. Pastor Selvin, si usted tiene un ahorro, usted lo cuida y usted dice, ahí tengo mi ahorrito, que en cualquier momento me saca de cualquier apuro. Hermanos que me escuchan, los falsos tienen a la iglesia como un ahorro guardado. Y ellos saben que si predican la palabra como está escrita, ese ahorro se pierde como cuando uno pierde un ahorro que uno tiene guardado. Es sencillo. Se están apacentando de la gente, como dice el profeta Ezequiel. No apacentan los pastores a las ovejas, no que hoy se están apacentando de las ovejas. Si el pastor mantiene a la gente alegre, mantiene seguro su ahorro. Eso es lo que le quiero decir. Ojalá que lo entienda. Por eso es que el que está dispuesto a aguantar hambre y a quedarse sin ovejas, y se lo aseguro que no se va a quedar sin ovejas, porque las ovejas oyen la voz del pastor. Cierto. Nosotros no predicamos esto por otra cosa. Nosotros no salimos en las redes sociales ni aquí en estos medios es más, pagamos para salir por amor a la iglesia y por amor a nuestras propias almas. Pastor Selvin, se nos fue el tiempo para despedirnos, siervo. Será hasta el martes, si Dios así lo permite. Gracias, pastor, por hacerme parte de este programa tan hermoso, tan lindo, bueno, yo le doy gloria a Dios porque le dio esa revelación a usted para crear este programa y que es de mucha bendición. Sabemos que hay mucha gente que es bendecida con estos temas y nosotros mismos, como lo hemos dialogado usted y yo, nos enriquecemos, nos fortalecemos y nos llenamos a través de estos temas. Para mí es un honor ser un instrumento de bendición, no solamente para usted, sino para muchas personas y también para mi propia vida, que usted para mí ha sido de una bendición. Así que gracias, Pastor Carlos Fuentes, y que el Señor nos ayude para poder estar aquí el próximo martes. Y si no estamos el próximo martes, es que nos fuimos con el Señor. Así que, gloria a Dios. Prepárense todos. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, hermano. Para mí también, pastor, es una bendición haberlo conocido. Yo, si pudiera ser, si fuera egoísta, estuviera aquí yo solo. Pero me encanta compartir con usted. Y yo no sé por qué nos conocimos, yo no lo conocía. Pero Dios tiene todo en control. Y para mí es una bendición aprender también. Aprendo de usted cosas que, como decimos, el Señor le da algo a usted, me sirve a mí, me da algo a mí, le sirve a usted y también a las personas que nos escuchan. Así es que para mí es un gran privilegio también estar con usted. Para mí es una bendición estar aquí y hacer este programa juntos. Así es que yo creo que Dios tiene cosas grandes también para nosotros. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros, Pastor Selvin, en este programa La Biblia y el Tiempo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Será hasta el próximo martes y el miércoles que viene, si el Señor así lo quiere, cuando vendremos con un programa más de La Biblia y el Tiempo. Pastor Selvin, y seguimos hablando de lo que Jesús habló en San Mateo capítulo 24, que ya lo tocamos tiempo pasado. Pero antes de entrar al capítulo 4, pastor, vamos a tocar lo que Jesús le dijo a sus discípulos con respecto al rapto de la iglesia y su segunda venida. Así que vamos a seguir tocando este tema el martes que viene, pastor, y hablando de una manera tan clara como el Señor prometió levantarnos y salvarnos de la ira como le prometió a la iglesia de Filadelfia. Así que por ahí venimos el próximo martes, si el Señor así lo permite y nos da tiempo, con este tema, el arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Pastor Selvin. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. A todos, amados Amén. hermanos que nos han sintonizado. Será hasta el próximo martes, cuando vendremos con un programa más de La Biblia y el Tiempo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.
todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.